Como bien se dijo, el libro de los Hechos que hemos de estar estudiando en esta oportunidad lo encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y el pasaje que vamos a estar viendo es desde el versículo 13 hasta lo que es el versículo 27. Por supuesto, no vamos a leerlo todo, pero usted puede leerlo allí en su casa y poder pues ser edificados, aunque en el estudio de hoy sí vamos a llegar hasta el versículo 27. Me refiero a nuestra lectura de introducción en esta hora. Les invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: y nosotros, acuérdese que quien está escribiendo es Lucas, y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, aquellos que estaban en Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por hoy vamos a quedarnos hasta ahí, pero vamos obviamente a darle explicación a todo el pasaje del cual les hemos invitado a que escuchemos. Oremos en esta hora pidiendo que el Señor nos bendiga, que nos ayude para comprender su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias una vez más por esta oportunidad que nos concedes de poder abrir tu santo y precioso libro. Este libro, Señor, de que no está escrito solamente para informarnos, no solamente para saber acerca de la historia de tu iglesia, sino que está puesto, Señor, para que nosotros también, al aprender, sigamos el ejemplo y sigamos las pisadas de aquellos que han caminado antes que nosotros. Ayúdame a mí, Señor, palabra que hemos de leer en este día, que para mí es, en lo personal, es de mucho desafío, pero también a mis amados hermanos que de manera virtual están oyendo y viendo esta exposición de tu palabra. Bendícenos a todos y glorifica tu santo y precioso nombre. Así te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí nos vamos a encontrar con algo de mucho valor, de mucha importancia. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de el anhelo del apóstol Pablo por viajar a Jerusalén. Ya a esta hora decimos, él ha terminado, diríamos, el tercer viaje misionero. Hay 3 viajes que el apóstol Pablo se le reconoce. Y aquí diríamos que estamos en la final de su tercer viaje. Ahora, en el estudio de hoy vamos a ver algo muy conmovedor. No lo vamos a terminar de hoy, sino que lo vamos a ver hasta la próxima reunión que tengamos. Pero iniciamos a ver una parte muy conmovedora, una escena muy conmovedora en la que es la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y que también no solamente en la de él, sino en los demás servidores de Dios. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en el estudio? Bueno, número 1, vamos a estar viendo el gran deseo de Pablo
por querer ir a Jerusalén. Eso lo vemos desde el versículo 13 al 18. Lo segundo que vamos a estar estudiando es cómo es que el apóstol Pablo da testimonio de cómo él ha servido de una manera constante, sin detenerse, desde el momento en que él ha sido enviado a predicar el evangelio. Él da testimonio acerca de su dinamismo en predicar el evangelio, un servicio de evangelio, dijéramos, constante. Lo tercero que vamos a estar viendo es acerca de cómo vemos el testimonio de Pablo en su obra de evangelizar, pero no solamente evangelizar, sino también el de enseñar. Eso lo vemos desde el versículo 20 al versículo 21. Algo más que vamos a estar viendo es el fuego y la pasión de Pablo por alcanzar a los que no han creído todavía en Jesucristo, es decir, a los perdidos. Lo vemos en el versículo 22. Continuamos viendo la disposición del apóstol Pablo de poder mostrar que él está dispuesto a sufrir por causa del evangelio. En otras palabras, que él no se detiene de predicar el evangelio, así cueste, así tenga que padecer, así tenga que sufrir. Lo vemos en el versículo 23. Algo más. Cómo es que él da testimonio de una entrega total, de una consagración total a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su vida siendo consagrada y entregada totalmente al servicio y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos estar viendo en el versículo 24. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, el testimonio de que de algún modo el apóstol Pablo predice lo que le va a suceder. Como queriendo decir, sé que lo que me viene por delante es padecimiento, es sufrimiento, pero eso, dice el apóstol Pablo, no me detiene. Lo puede ver usted en el versículo 25 y lo vamos a estar estudiando. Y por último, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, donde muestra su responsabilidad en impartir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a todos, donde Pablo dice, yo no he hecho acepción de personas en cuanto a anunciar el evangelio, lo he hecho a toda criatura. Eso lo vamos a estar viendo del versículo 26 al versículo 27. Algo muy interesante, quizás, hermano, para formar en su mente un esquema de lo que queremos ver, es que usted se recordará que el apóstol Pablo anteriormente, bueno, pues él había estado, dice la escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 20, que él había estado allí en Troas, pero que después había partido, ¿verdad? Estando allí, predicando la palabra del Señor. Hermanos, allí sucedió un acontecimiento, valga la redundancia, de este joven Eutico que se durmió cuando el apóstol Pablo estaba predicando largamente, pero cómo es que hubo un milagro que el apóstol Pablo ahí se le tira al cuerpo de este muchacho y resucita. Bueno, el asunto está que después de haber estado en ese lugar, el apóstol Pablo decide, hermanos, ir desde allí hacia Jerusalén. Por supuesto que el apóstol Pablo se entiende que aquí renta una nave, pero antes de eso, el apóstol Pablo decide, hermanos, ¿verdad? Después de que ha estado allí en Filipo, porque fue en Filipo donde realmente este muchacho se había caído, ¿verdad? Se dispone a ir a Mileto, aunque realmente Mileto no es la meta, sino que la meta es ir por Jerusalén. Pero en ese viaje Pablo se dispone viajar de lo que es de Filipo a ese lugar que se llama Asón. Hay algo que muchas veces la gente no observa, y es que él decide viajar solo. Algo bien extraño. ¿Por qué? Porque siempre Pablo se ha hecho acompañar, ya sea de Timoteo, ya sea de Silas, ya sea, en fin. Pero ahora, hermanos, él decide irse por tierra, mientras a sus demás acompañantes, discípulos, compañeros de milicia,
los manda por barco y, en otras palabras, se dispone que allá en Asón se van a encontrar. Entonces, el apóstol Pablo parte de Filipo a Asón. Pero ese traslado, hermano, que prácticamente son 45 kilómetros, 32 kilómetros, el apóstol Pablo decide caminar solo. Así que es interesante y vale la pena observar esto. ¿Por qué querría, preguntémonos, por qué querría el apóstol Pablo el hacer este viaje él solo? Hágase esa pregunta. Muchas veces, amados hermanos, quiero decirles de que la soledad suele suceder una buena compañía. En medio de la abrumación de alrededor de los compañeros de milicia, del servicio, de repente, hermanos, un siervo de Dios necesita estar solo. Habían momentos en que nuestro Señor Jesucristo se apartaba de la multitud para estar solo. Pablo, creemos que sentía la necesidad, hermanos, de estar solo, de caminar ese trecho solo con el Señor. Y quizás razones podrían existir, como por ejemplo, se recordará que una de las cosas que estuvimos estudiando anteriormente es que el apóstol Pablo anhelaba ir a predicar a España. Pablo quería ir a predicar a Roma. Pero, amados hermanos, si todo este tiempo Pablo había tenido dificultades, pruebas, adversidades predicando el evangelio, ya se podría usted imaginar que Pablo habría de tener oposición el hecho de querer ir a predicar a España y a Roma. Evidentemente era tiempo para estar a solas con el Señor, para que le pudiera dar el Señor más claridad de cómo habría de hacer esa obra. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Pablo, por el momento, antes de ir a España y antes de ir a Roma, él quiere ir ante todo a Jerusalén. Ya el apóstol Pablo había predicado, hermano, en todo alrededor de lo que era Israel y Jerusalén. Había llegado a Antioquía, de donde había sido enviado a Asia, a Éfeso y a todos estos lugares. Sin embargo, él no había ido a predicar allí en Jerusalén. Jerusalén, donde estaba su familia. Jerusalén, donde estaban los propios judíos. Él había ido a predicar a todo lugar, pero él sentía un anhelo, un deseo por ir a su propia nación y allí predicar el evangelio que le había sido encomendado. Así que, mis amados hermanos, Pablo en este trecho camina él solito y quizás para estar allí a solas con el Señor. Créanme, hermanos, que hay veces donde uno desea estar solo con el Señor, con el deseo de que Dios le hable más directamente a su corazón. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y cuál es el motivo de por qué Pablo quiere ir a Jerusalén? ¿Por qué no de Antioquía o de allí de donde estaba? ¿Por qué no parte de allí a España y después a Roma? ¿Cuáles eran las razones? Por lo menos, hermanos, hay 3 razones que yo quisiera compartir con usted. Número 1, Pablo era judío, era 100% judío. Y como dije hace unos instantes, él había sido utilizado por Dios pues en evangelizar en todos los lugares alrededor de Jerusalén, menos donde estaba su propia gente, en Jerusalén. Como quien dice, hay veces, ¿verdad? Somos, ¿cómo se dice ese dicho? Luz de la calle, pero oscuridad de su casa. No es que esto sucediera con el apóstol Pablo, pero en realidad él deseaba ir a Jerusalén para predicar allí a los propios, a los suyos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esa era una razón. La otra razón es que él quería ir a España, él quería ir a Roma, lo estuvimos estudiando la vez pasada, pero antes deseaba estar entre los suyos. Es decir, la iglesia central, la que estaba allí en Jerusalén. Pero por otro lado, él quería llegar antes de la fiesta de Pentecostés. Se recuerda que lo leímos hace un instante.
Quería estar en la fiesta de Pentecostés para estar con los hermanos, con la iglesia de Jerusalén. Él quería celebrar el día en que se había derramado el Espíritu Santo y quería convivir con la propia iglesia. Así que eso es lo segundo, pero lo tercero, hermanos, recuérdese que el apóstol Pablo había invitado a todas las demás iglesias donde él había estado predicando a que se recogiera la ofrenda, una ofrenda para llevársela a los pobres, primeramente a los pobres de la iglesia y en segundo lugar a los demás necesitados allí en Jerusalén, porque se estaba pasando una hambruna. Entonces, en tercer lugar, Pablo deseaba ir a Jerusalén, diríamos, para estar presente para cuando se entregara la ofrenda que se llevaba a los pobres. Bueno, hermanos, habiendo dicho esto, quisiera continuar con lo que es el viaje del apóstol Pablo. Probablemente, ¿verdad? En el viaje hacia Asón, como dijimos, él quería estar solo para estar con el Señor y meditar sobre las cosas que vendrían por delante. Ahora, se dice el pasaje que allí se encuentran en Asón con los demás discípulos que venían navegando, ¿verdad? Venían navegando y allí se juntaron para luego comenzar la incursión de ir hacia Jerusalén. Vea lo que dice aquí en el versículo 16. Dice, versículo 14, cuando se reunió con nosotros, es decir, que Lucas y los demás se habían ido en la nave, dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinieron a Mitilene. Y navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, dice, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, hermanos, llegaron a Mileto, pero en realidad no sabemos por qué la nave se detuvo. Bueno, venían de puertecitos en puertecitos, finalmente llegan a Mileto. Pero lo que los estudiosos no pueden definir, ¿por qué se quedaron en Mileto y no se fueron directamente hacia Jerusalén? Es algo que no se sabe. Hay especulaciones como por ejemplo quizás se detuvieron allí en Mileto para recoger provisiones, ¿verdad? O si no, quizás, hermanos, recordemos que esta era un barco, una nave que se cree que el apóstol Pablo había alquilado, había rentado. Y entonces, hermano, quizás Pablo le ordenó al capitán que hicieran una escala, es decir, algo diseñado por el propio Pablo. Finalmente, lo que sí logramos ver es que Pablo aprovecha este lugar para mandar a llamar a los distintos líderes que están en Éfeso. Quiero decirles, hermanos, que de este lugar de Mileto a Éfeso, bueno, hay 43 kilómetros. Que entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue, quizás lo hizo de manera voluntaria o casualidad, de esas casualidades en el Señor, pero Pablo quizás dijo, bueno, hay pocos kilómetros, y mandó a llamar a todos los pastores, a todos los líderes que estaban en aquel lugar. ¿Sabe qué aprendo yo de todo esto? El aprender a sujetarnos. Reconocemos aquí el liderazgo del apóstol Pablo. Para que Pablo los haya mandado a llamar y ellos hayan venido, ¿cómo distingue usted eso, hermano? Sino una autoridad apostólica, donde los demás colaboradores, pastores, hermanos, se acercaron, dejaron sus congregaciones y se acercaron para escuchar el mensaje que tenía Pablo para ellos. Entonces, reconocemos el liderazgo del apóstol Pablo sobre los demás líderes y una autoridad que prácticamente, diríamos, fue apreciada por los demás. Ahora, quisiera decirles algo un poco de Mileto. Se dice que Mileto en la época del apóstol Pablo era uno de los puertos más reconocidos y más famosos.
¿verdad? Yo no sé si usted habrá oído acerca de la obra de Homero, cuando se habla de Troya. Hermano, Mileto, hablar de Mileto es hablar de Troya. Ese es el mismo lugar. Así que tiene reconocimiento. Pero algo, ¿verdad? Estuvimos viendo aquí el versículo 16 que dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse allí en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés y se le fuese posible estar allí en Jerusalén. Es decir, no quería pasar por Éfeso, pero vinieron. Lo segundo que quisiéramos ver es el testimonio del servicio constante, del servicio leal del apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablo de esta forma, hermano? Porque muchas veces se sirve al Señor en comodidad. Si me queda tiempo, si me sobra tiempo, si la cosa no va a ser muy difícil, si realmente no hay que agitarse, si realmente, ¿verdad? Entonces, pero no, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos va a decir cómo es que servía. Por eso es que le digo, esta administración, esta enseñanza de hoy, no deja de darnos un gran desafío a todos nosotros. Vea lo que dice el versículo 18 en adelante, quizás desde el 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, los pastores. Cuando vinieron a él, el apóstol Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehusado el de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Pablo, ya estando con los pastores, con los ancianos, les comienza a decir cuál ha sido su conducta y cómo le ha servido al Señor. Pablo, en primer lugar, les muestra y le dice, desde el primer día en que yo vine aquí, he servido de esta manera. Entonces, cuando Pablo está diciendo desde el primer día y en todo el tiempo, estaba diciendo que a pesar de las distintas situaciones que le habían sobrevenido a su vida y en distintas circunstancias, Pablo desde el primer día no dejó de servirle al Señor. Muchas veces nosotros, hermano, una pequeña circunstancia, un pequeño problemita y ya dejamos de servir al Señor. No así Pablo. Lo otro es que Pablo estaba sirviendo. Dice que Pablo aquí vino a servirle al Señor. Es decir, que no se vino a servir a sí mismo. Y si bien que servía a los demás, pero lo estaba haciendo como para el Señor. Lo hacía y lo hacía como una actitud de un esclavo. Vea nuevamente conmigo el pasaje. Dice la Escritura, versículo 19, sirviendo al Señor. Y dice de qué manera, con toda humildad. Pero fíjese que la palabra en el griego, en el original, la palabra sirviendo, en el griego es la palabra douleón, que significa como alguien que le sirve a alguien como siendo un esclavo. Qué precioso, es decir, que Pablo se veía a sí mismo un servidor de Dios no acomodado, un servidor de Dios como que si fuera un esclavo. La pregunta es a usted y a mí, ¿cómo le servimos al Señor si es que le servimos? Pero si le servimos, la pregunta es, ¿cómo le servimos? Pablo decía, yo le sirvo al Señor como que si yo fuese un esclavo. Pero por otro lado, el servicio de Pablo, ¿verdad? Dice la manera en cómo él sirve también, aparte de verse como esclavo. Por lo menos hay tres aspectos aquí, mis amados hermanos, muy importantes a considerar de cómo Pablo le ha servido al Señor. Y esto, hermano, es algo tremendo para nosotros. Vea cómo dice el versículo 19. Sirviendo al Señor con toda, ¿qué dice? Humildad y con muchas
lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mis amados hermanos, los que somos servidores de Dios, debemos de servir libre de orgullos, libre de querernos enseñorear de la feligresía. Sin embargo, hay iglesias que les gusta ver esto. Les gusta ver el comportamiento de un líder así, con autoridad. Venga para acá, vaya para allá. Pero hermanos, el apóstol Pablo está enseñando que su servicio, dice que fue con humildad y con sencillez de corazón. Así es como el Señor nos manda a que nos sirvamos los unos con los otros, con humildad, con sencillez de corazón. Ahora, el problema es que hay otros que se aprovechan, ¿verdad? Cuando miran que el líder es humilde y es sencillo, entonces se aprovechan en hacer con él lo que quieren, pero finalmente ellos también van a dar cuenta delante de Dios. Hermanos, un día le dijo al Señor, al apóstol Pedro, que sirviera a los demás. Y entonces una de las características que se ven cuando Pedro le responde al Señor es la humildad. Allá en Juan capítulo 21, versículo 16, dice la Escritura, hablándole nuestro Señor Jesucristo acerca de que respondiera para ir a servirle al Señor. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y cuando dice allí en el versículo, Juan capítulo 21, versículo 16, dice que cuando volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, si es así que me amas, entonces pastorea mis ovejas. Qué hermoso, hermanos. En otras palabras le dijo, Pedro, si realmente me vas a servir y me amas, debes de cuidar de mis ovejas, pastorearlas. ¿Y cómo se deben de pastorear? Con sencillez, con amor, con el corazón. Más adelante Pedro llegó a reconocer que es así como se debe de servir. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3, Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice, ¿cómo, hermano? Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino haciéndolo voluntariamente. Dice que hay que pastorearlas no por ganancias deshonestas, es decir, no sacarles el dinero a las ovejas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino dice siendo ejemplos de la grey. En todo esto, hermanos, recibimos un gran desafío de decirle, Señor, danos la gracia de servirte a ti, sirviéndole a tu pueblo, pero haciéndolo con humildad. ¿De qué otra manera Pablo está diciendo que servía al Señor? Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, y luego dice, con lágrimas. Es decir, hermanos, hay veces que la iglesia no se da cuenta de estos, que aquellos siervos genuinos llegan a padecer y a sufrir y hasta derramar lágrimas en su servicio. La iglesia solamente los mira, que llega el domingo, que se pone detrás del púlpito y que abre la Biblia y que enseña, pero no sabe lo demás del pastor. La iglesia desconoce. Aquí el apóstol Pablo tuvo que decir finalmente, ¿saben qué? Con lágrimas le he servido al Señor. Ahora, ¿cuáles son las razones de por qué puede servirse con lágrimas al Señor? Creo que por lo menos hay 3 o 4 razones de por qué Pablo podía decir, mis lágrimas se han derramado. Número 1, quizás por los perdidos, por los que aún no conocen a Cristo y que Él predicaba y que Él llevaba el Evangelio y que quizás aún así habían vidas que no querían ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de eso lo vemos aquí en el versículo 30 y 31.
¿Por qué otra razón cree usted de que el apóstol Pablo está diciendo que servía hasta llegar hasta las lágrimas? Creo que otra de las razones es cuando se encontraba con hermanos creyentes, pero carnales. Hermanos, los creyentes carnales hacen llorar a un pastor, porque el pastor se entrega hablando la verdad del evangelio. Y hermanos, hay vidas creyentes carnales que son tan duros de corazón que no responden al Señor, y el creyente, el pastor está dando todo lo que puede, todo lo que conoce, y el creyente existe una gran indiferencia. Ese tipo de creyentes hace que un pastor o que un líder pueda que sus lágrimas salgan de su rostro. ¿Sabe por qué? Porque es lo que un momento Pablo decía allá en el libro de los Gálatas. Me temo, oh Gálatas, que en vano haya venido y les haya venido a predicar. Decía, yo sufro dolores, decía el apóstol Pablo, y dolores como de parto. Dejo allí, hermanos, para que el Señor nos hable a todos. Pero él decía con lágrimas. Y por supuesto también otra de las razones de que puede haber lágrimas en un servidor del Señor, cuando mira a malos colaboradores, a malos ministros, a servidores hipócritas o apóstatas. Eso lo puede usted ver allá en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 18, cómo el apóstol Pablo se angustiaba que en medio de la congregación habían vidas que eran apóstatas o que estaban tratando de desviar a la iglesia en otros caminos. El apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios, capítulo 15, hablándole a esta iglesia, que fue una iglesia, hermanos, una iglesia de mucha dificultad para el apóstol Pablo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque era una iglesia carnal. Con todo, el apóstol Pablo le dijo allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo había derramado sus lágrimas, pero Pablo decía, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, hermanos, que creo que Dios, no es que creo, es que la palabra del Señor así lo muestra, habrá de enjugar toda lágrima. Y yo creo que la de los siervos, la de aquellos que han llorado a escondidas, hermano, que la iglesia ni lo sabe, Dios habrá de recompensar. Y Pablo decía, así he predicado, con humildad y hasta con lágrimas. Pero algo más dice, sirviendo en medio de la prueba, sirviendo en medio de las dificultades. Un servidor de Dios muchas veces así se logra ver, sirviéndole al Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de los obstáculos. Hermanos, hay veces el mismo pastor o el mismo líder se mira en conflicto, pero tiene que hacer como que no pasa nada con tal de ayudarles a aquellos que están pasando grandes conflictos, grandes dificultades. Pero también aquí podríamos decir que el apóstol Pablo podría decir que servía en muchas pruebas porque, hermanos, los propios compatriotas, como decir, los propios judíos, se le oponían en los diferentes lugares donde el apóstol Pablo iba a predicar el evangelio. Recordemos que Pablo, cada vez que llegaba a distintos lugares, buscaba, lo primero que hacía es llegar a las sinagogas. Primero buscaba a los que eran de la familia de Dios y después se iba a los gentiles. Pero ¿quiénes eran los mayores opositores? Los mismos de su propia nación, judíos. Entonces yo creo que esto era un gran obstáculo y una gran prueba para el apóstol Pablo, pero que con todo y eso no se detuvo. No es como nosotros, que hay veces aparece, medio nos negaron, que no quieren creer, y ya nosotros ya nos cerramos, ya no hablamos, ya no testificamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le dije a fulanito y fulanito me dijo que no quiere nada. Le dije a mi prima, le dije a mi tío, pero me dijo que ya no. Y ya no, hermano. Pablo, en medio de dificultades y pruebas, él continuó. Pero era la manera, como él decía, en medio de todo eso, con humildad
en medio de lágrimas y con problemas, hemos predicado el evangelio. Lo tercero, hermanos, que nos lleva al estudio de esta hora es el mismo testimonio que el apóstol Pablo da acerca de cómo él evangelizaba, pero no solamente evangelizaba, sino que también enseñaba. Por supuesto, hermanos, que antes de enseñar se tiene que evangelizar. Hay veces que nosotros los pastores y los líderes necesitamos tener un sentido de ubicación. Digo esto, hermanos, por su servidor, ¿verdad? Muchas veces nos hemos concentrado en la enseñanza a una iglesia que quizás necesita, antes de ser enseñados, quizás necesita ser evangelizado. O si no, tal vez ahí hay vidas que ya necesitan enseñanza, pero que con todo se debe de cumplir el ministerio del evangelismo. Creo que nosotros somos llamados a tomar esto en consideración. Porque vea cómo el apóstol Pablo daba testimonio de la obra del evangelismo. Fíjese lo que dice el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. ¿Y qué más? Y enseñaros públicamente y por las casas, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que Pablo aquí les está diciendo a los pastores, a los líderes que han venido de Éfeso, les está diciendo, miren, yo no me he callado, he dado testimonio tanto a los gentiles, tanto a los judíos, a todos ellos les he evangelizado y les he enseñado. Así que para Pablo, hermanos, esto había sido, dijéramos, un motivo de urgencia, el que de evangelizar y también el de predicar y el de enseñar el evangelio a los demás. Pero yo diría más, hermanos, cuando vemos el ministerio, la incursión del apóstol Pablo, creo que lo que más vemos es esa carga de evangelizar, de ganar a otros para Cristo. ¿Verdad? Diríamos que Pablo enseñó lo que es, él mismo lo dijo, nada he retenido, como queriendo decir, todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, lo he tratado de enseñar, de compartir, de tal manera que no me he quedado con nada, decía el apóstol Pablo. Y esto me recuerda aquel pasaje de Primera de los Corintios, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dijo, yo cuando fui donde ustedes, dice, fui con temor y temblor, pero les he predicado a Cristo, todo lo que yo sé. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es decir, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que me propuse, dice, saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo, dice, estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Lo que estamos tratando de decir, hermano, es que Pablo no se detuvo en abstenerse de predicar todo el evangelio. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Pablo dice que enseñó públicamente y en privado acerca del arrepentimiento, acerca del conocimiento de Cristo. Me ministra mucho cuando dice que lo hizo por las casas y también públicamente. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que Pablo aprovechó todas las oportunidades. Hermanos amados, así debemos de ser nosotros. Creo que usted debe de saber dónde es que se encuentra. Si usted es un hijo o una hija de Dios, debe de aprovechar todas las oportunidades que Dios le ofrece para predicar el evangelio. Tú eres un estudiante y estás en la escuela, esa es una oportunidad. Tú eres una persona que ya en el mercado tienes gente que te conoce, que te compra, que te vende, es una oportunidad para evangelizar. Que tú de repente tienes compañeros de trabajo,
es otra oportunidad. Que de repente tú tienes familiares que te invitan a sus casas, es otra oportunidad. En otras palabras, Pablo dijo, yo aproveché todos los lugares donde yo pude llegar para poder predicar el evangelio. Hay un pasaje que dice, todo lo he llenado de Cristo, decía el apóstol Pablo. Todo lo he llenado. Y cuando me recuerdo de ese pasaje, me recuerdo como aquel que anda con pintura, ¿verdad? Y todo lo anda pintando. Pero Pablo lo dice, todo lo he predicado, todo lo he hecho por el evangelio de Cristo. La pregunta para ti es, ¿a cuántos les has testificado esta semana? ¿A cuántos les has hablado tú de Cristo? Somos llamados a responder a ese desafío. Pablo, lo otro es que nos da una demostración, es que él enseñaba con poder y con autoridad. Vea por favor una vez más aquí este pasaje. Dice la Escritura, versículo 24, cuando dice la Escritura, creo que aquí es, no estoy, ya, había tomado una página que no me correspondía. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, predicado por las casas. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo vemos que enseñaba con poder, con autoridad. En otras palabras, como que si fuera un heraldo. Un heraldo es aquel que en una época los reyes enviaban a su heraldo, a su vocero. Y entonces ese heraldo o ese vocero, cuando llegaba a una comunidad o llegaba a un pueblo, se ponía en las plazas y sin ningún temor, sabiendo que quien lo mandaba era su rey. Entonces abría el mensaje o daba voz al mensaje de Dios y hablaba con esa autoridad. Un heraldo de parte del rey. Mis amados hermanos, debemos de orar y debemos de pedirle a Dios que nos quite todo temor y que cuando hablemos de parte del rey, sabiendo que somos heraldos de nuestro Señor. Pablo enseñó también, según lo que vemos en el pasaje, a todos sin hacer ninguna acepción de personas. Hay veces que los que son temerosos les hablan de Cristo a los que son iguales o de menos categoría. Le habla, pero le tiene temor hablarle a su jefe. Le tiene temor hablarle a aquel que está más arriba de él. Y ya así está haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque al que es de menos categoría sí le habla, pero al que es de mayor categoría, a ese no le habla. Pablo había recibido el llamado de Dios y le dijo, le vas a ir a predicar a príncipes, les vas a ir a predicar a reyes, les vas a ir a predicar a gentiles. En otras palabras, no me vas a hacer acepción de personas, vas a irles a hablar a todos. Y Pablo aquí les está diciendo a todos esos pastores que ustedes deberían de hacer iguales, porque yo, dice, les he predicado a todos, no he hecho acepción de personas. Esto me recuerda de aquello que Pedro dijo allá en Hechos capítulo 10, cuando se dio cuenta que el deseo de Dios no es solamente que un grupito sea salvo, sino que el deseo de Dios es que los gentiles, los pecadores, los publicanos, que todos lleguen al conocimiento de Dios. Vean lo que dijo Pedro allá en Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 35. Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad decía, comprendo de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y el que hace justicia. Mis amados hermanos, que Dios le dé autoridad, Dios te dé gracia a ti en no tener temor y en hablar de Cristo a todos,
sin hacer acepción de personas. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Bueno, su mensaje era, número uno, era de fe, una fe salvadora, una fe donde se mostraba el propósito por qué Jesucristo había venido y se había sacrificado en la cruz. Pero lo siguiente, era un mensaje con arrepentimiento. Es decir, hermanos, que debemos de hablar y debemos de testificar que las vidas necesitan arrepentirse de la condición y del estilo de vida que están viviendo, ajenos de Dios, sin fe. Vean lo que dice el pasaje aquí en el versículo 21. Pablo decía que había testificado a judíos y a gentiles acerca de ¿qué dice? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de qué más, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de contener nuestro mensaje. Fe, pero también arrepentimiento. Lo otro que vemos aquí que nos enseña y que nos ministra es el compromiso que Pablo sentía por alcanzar a los perdidos de su propia nación. Es decir, Pablo era judío y quería ir a Jerusalén para testificarles a los propios judíos que todavía no se habían convertido a la fe de Cristo. Así que Pablo se siente como una vida que está, dice, comprometida con su propia nación. Vea por favor lo que dice el versículo 22. Ahora dice, he aquí, ligado yo en espíritu, fíjese, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones por causa del Evangelio. ¿Qué haríamos algunos de nosotros? Me esperan tribulaciones y prisiones. Vámonos, allí no voy a ir. Pero Pablo no. Pablo dice, yo voy a llevar el Evangelio a los míos. ¿Y qué es lo que me espera? No van a ser aplausos, no va a ser bienvenida, va a ser sufrimiento, va a ser tribulación, pero no me importa eso. Con tal de que tenga chance, con tal que tenga oportunidad de hablarles de Cristo, ya con eso me voy a sentir suficiente. Así que, hermanos, Pablo dice que se sentía ligado en el Espíritu. ¿Y qué es eso? Bueno, diríamos que es un sentir, un deseo, una pasión que había, en este caso, en su propio corazón, para poder alcanzar a los de su propio pueblo, es decir, a los suyos, a los que son judíos. Mis hermanos, ¿ha sentido usted esa carga por su familia? Algunos pasan desapercibidos, hermano. No importa si su papá se va al infierno, si sus hermanos se van al infierno, si sus hijos o sus hijas se van al infierno. Es más, hay personas que ni siquiera están conscientes si van a ir al cielo o al infierno. Pero Pablo desea ir a Jerusalén porque desea que más de los que son de su familia sean salvos. Mi amado hermano, amada hermana, si usted no tiene esa carga, tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, quizás necesito que me reveles un poquito de lo que es el infierno, que me reveles un poco de cuál es el sufrimiento de la condenación eterna. Viene en este momentito a mi memoria aquel rico que estaba en el infierno y que le dijo, Padre Abraham, manda, dile que Lázaro vaya de aquí allá arriba para que mis familiares no vengan aquí abajo a sufrir. Abraham le dijo, no, le dijo, allá tienen la palabra, allá está el Evangelio, allá conocen la palabra de Moisés. No, dice, pero es que si uno va de aquí abajo al infierno y llega allá, quizás así se conviertan. Y entonces Abraham le dijo, nadie del que está aquí puede ir allá ni allá aquí.
Mis amados hermanos, quizás nosotros necesitamos un poco de esa revelación para sentir carga, que hay algunos de nuestros familiares que realmente se van a ir al infierno y que los hemos tenido a la par. Y hemos hablado de fútbol, hemos hablado de política, hemos hablado de novelas, hemos hablado de internet, hemos hablado de un montón de cosas, pero que no hemos hablado de Cristo. Necesitamos que Dios nos despierte, que este es un mensaje urgente. Mire lo que tan urgente era para Pablo el ir a predicarle a los suyos, que mire lo que dijo cuando Pablo le mandó esta carta a los romanos. Romanos, vaya conmigo a ese pasaje, Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3. Mientras llegas, yo te hago la pregunta, ¿son salvos tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tu vecino? ¿En qué condición se encuentra? Dios te ha puesto a ti para que tú seas luz, mensajero, heraldo, salvador de esas vidas. Vea lo que la preocupación de Pablo. Romanos capítulo 9, versículos del 1 en adelante dice, verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué dice? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otras palabras, quisiera, si fuera posible, yo me condenara, yo me fuera al infierno, pero mi familia se fuera al cielo, acepto ese trueque. Acepto ese cambio. Es mi preocupación mi familia. Hermano, ¿qué revelación no habrá tenido el apóstol Pablo para que haya sentido ese ardor en su corazón? Él se sentía comprometido por alcanzar a aquellos que aún no habían sido alcanzados. Que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí, a que se nos quite el velo y que sintamos esa carga, que nos sea una pasión en nosotros el alcanzar a nuestra familia para Cristo. Y aquí Pablo, hermanos, no le importaba lo que le habría de suceder, ¿verdad? Lo que habría de pasarle, él lo que quería era llevar el evangelio. Yo sé que me van a pasar algunas cosas terribles, dice. El Espíritu Santo me ha revelado, dice, me ha dado testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones, pero no le hago caso a eso. Yo voy. Así que, hermanos, quizás usted vaya a padecer menosprecio de su familia, de sus amigos. No importa. Más de alguno de ellos va a recibir. Acuérdese que los que queremos hacer la voluntad del Señor, de algún modo somos llamados a padecer. Así fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, allá en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, le dice, todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, los que quieren hacer la voluntad de nuestro Señor, ellos van a padecer persecución. ¿Y qué es esto? Sufrimiento. Pero que usted diga, no me importa, no me importa si yo voy a padecer, pero yo quiero mostrarle el amor que le tengo a mi Dios, a mi Señor, que quiero hacer su voluntad, quiero alcanzar a otros para Cristo. Y aunado a esto, me sentiré gozoso de ver que mi familia también está siendo alcanzada para Cristo. Y por último, hermanos, que el apóstol Pablo aquí nos da el testimonio de cómo su vida realmente ha sido una vida consagrada. Y esto se vuelve un desafío y debe de ser desafío para todo cristiano y ya no se diga para un servidor de Dios. El poder decir, yo ya estoy muerto. Ahora yo vivo, pero vivo para Cristo, no vivo para mi propia vida, no vivo para mi comodidad, no vivo para mi ganancia. Quiero vivir para Dios, para Cristo. Y de ese testimonio daba el apóstol Pablo. Vea lo que dice aquí en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, fíjese, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera
y que la termine con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Pablo no estimaba su propia vida como algo precioso, no como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos cuidamos, verdad? Cuando hemos de servir al Señor, medimos, ¿verdad? ¿Y a qué hora va a ser? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar? Y no está difícil la cosa. Y ponemos tantas excusas, hermano, o hay veces nos hacemos el oído sordo, como que no es con nosotros, con tal de evadir aquello a lo que somos llamados. Creo que ahí se evidencia también aquellos que son de Dios, que han nacido de nuevo, y aquellos que quizás lo que tienen es un espíritu, un barnicito religioso, es decir, una falta de realidad. Pero aquí Pablo no estimaba su propia vida, dice, como algo precioso. Es decir, vivía una vida no para sí mismo, sino para Dios. Eso, amados hermanos, golpea mi corazón, porque es lo que le digo yo a Dios: Señor, ayúdame a vivir no para mí, sino a vivir totalmente una vida consagrada, entregada para ti. Pablo, hermanos, es un ejemplo que había entregado su vida en servicio a nuestro Señor. Por lo menos aquí da testimonio que hay dos razones de por qué él se había consagrado. Número uno, quería acabar su carrera, y dice acabarla con gozo, corriendo la carrera cristiana, habiéndole sido fiel al Señor, habiendo sido diligente hasta el final de su vida. Lo dice el texto. Es decir, quería terminar su carrera con gozo, con alegría. Por eso es que dijo allá en 2 de Timoteo, hablando ya cuando va a ser decapitado Pablo, allá porque está preso en Roma. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. ¿Por qué decía? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, es decir, la sentencia ya se había declarado. Pero Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso, hermanos. Alguien que pueda decir, he peleado la buena batalla, es decir, que no le ha sido fácil. Una batalla no es, denme aire acondicionado y aquí está mi espada. Hay lucha, hay oposición. Se batalla con la carne, con el pecado, con el diablo, con el mundo, con el egoísmo, con el orgullo, con las debilidades. Se pelea. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Pablo decía, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos, aleluya, los que aman su venida. Entonces Pablo, hermano, deseaba, lo segundo es que Pablo deseaba terminar el ministerio que el Señor Jesús le había encomendado. Es decir, que Pablo tenía una encomienda. La encomienda era que predicara el Evangelio. Para eso te he llamado, le dice allá en el libro de Hechos, capítulo 9, para que anuncies el Evangelio. Me recuerdo de aquella escritura que está en Corintios cuando decía, esto me ha sido impuesto y dado por Dios, y ay de mí si no predico el Evangelio. Así que de buena gana o de mala gana, dice, con tal, dice, esto me ha sido encomendado. Entonces Pablo deseaba terminar el ministerio que el Señor le había encomendado. Amados hermanos, qué gran enseñanza tenemos en esta hora al estudiar esta porción, esta parte de la palabra. Vamos a concluir en la próxima reunión. Pero ya solamente en esto tenemos una gran enseñanza de la vida del apóstol Pablo, cómo le ha servido, cómo le sirvió al Señor. Y esto le estaba testificando a todos los demás pastores. ¿Saben para qué? Para que ellos también pudieran hacer lo mismo. No para que estuvieran informados, no para que dijeran, miren, así.
no, sino para que ellos también hicieran lo mismo. En otras palabras, hermano, Pablo estaba dando testimonio de su servicio constante y leal al Señor, ¿verdad? Lo segundo, hermano, es que vemos su deseo por evangelizar, pero también por enseñar. Pero no podemos enseñar a quien no hemos evangelizado. Así que si no tenemos a quien enseñar, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evangelizar. Para que a esos que se hayan evangelizado, más tarde les enseñemos. Y lo otro, mi amado hermano, que vemos aquí es como Pablo era una vida que se sentía comprometida por alcanzar a aquellos que estaban perdidos, aquellos que aún no conocían a Cristo. Y finalmente, vemos la vida del apóstol Pablo, una vida consagrada a nuestro Señor. Que Dios nos ayude a todos, que nuestra vida así se vea consagrada. ¿Qué le parece si oramos y pedimos que Dios así lo haga en nuestros corazones? Señor, qué ejemplo el que nos has dejado en la vida del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque Pablo era un humano común y corriente como lo somos nosotros. No era una vida que había venido del cielo. Era una vida, Señor, que tenía defectos, debilidades, pero que con todo y eso le diste la gracia para que su vida se viera consagrada a tu servicio. Concédenos que de la misma manera, Señor, también nosotros te podamos responder y que en todo esto tú seas agradado y glorificado y que en todo esto más vidas puedan ser salvas y te puedan conocer. Es nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.